Bienvenido, mi nombre es Bernardino Ortiz. Vamos a ver la séptima clase de la clase de Química 1. Vamos a ver en esta ocasión el tema de isótopos. Vamos a presentar esta imagen donde seguramente a usted le han dicho siempre que el hielo flota. Sin embargo, estamos viendo que aquí tenemos al fondo un hielo hundido. La pregunta es ¿por qué está hundido el hielo si siempre flota? Por la simple razón de que está hecho de un isótopo llamado deuterio. El deuterio es un átomo de hidrógeno más pesado que el hidrógeno normal y por lo tanto le confiere una mayor masa que el agua líquida o el hielo convencional. Precisamente vamos a hablar en esta ocasión de los isótopos. Pero, ¿qué es un isótopo? Pues básicamente un isótopo viene siendo un elemento, un átomo de un elemento, caracterizado por la presencia de más neutrones en su núcleo, lo cual le confiere una mayor masa. A mayor masa, mayor peso de ese átomo con respecto a sus congéneres. La pregunta es, ¿todos los elementos químicos tienen isótopos? La respuesta es sí. Sin embargo, conforme va aumentando la masa atómica, va aumentando la presencia de los isótopos. Estamos viendo en esta excelente gráfica que algunos isótopos son no radioactivos, mientras que otros son radioactivos. ¿Qué significa? Que espontáneamente tienden a desintegrarse. Esto tiene mucha utilidad para la ciencia y la medicina, como veremos enseguida. Aquí estamos viendo precisamente el fenómeno de desintegración. Tenemos que hay tres tipos de desintegración: alfa, gamma y beta. La alfa está caracterizado por la presencia de núcleos de helio. La gamma son ondas electromagnéticas y la radiación beta son electrones que se dispersan. ¿Cuántos isótopos se conocen? Se han estimado que hay más de 3.300 isótopos conocidos. Casi todos ellos han sido identificados precisamente en reactores nucleares, donde la desintegración radioactiva es parte normal del proceso de producción eléctrica y en algunos casos de reactores de investigación. Con el espectrómetro de masas es un aparato especializado precisamente en la detección de estos isótopos y normalmente genera curvas como las que estamos viendo en esta figura. Estamos viendo que detecta no solamente la abundancia, sino la presencia, en este caso, de cloro 35 y cloro 37. ¿Cómo es la nomenclatura de los elementos? Pues básicamente tenemos que Z representa el número atómico, es decir, el número de protones que presenta el elemento, y el número másico está dado por la suma de protones y neutrones. Si usted quiere deducir cuántos neutrones tiene un elemento o un átomo determinado, nomás tiene que restar Z de A. Aquí estamos viendo un ejemplo. En el caso del sodio, tiene 11 protones y tiene la suma de protones y neutrones, da un total de 23. En este caso tendría 12 neutrones. Casi siempre los isótopos se llaman como se llama el elemento, tienen el nombre del elemento, una excepción lo constituye el hidrógeno, que tiene tres nombres distintos para los tres isótopos que presenta. El protio está caracterizado por la presencia de un protón, un electrón, el deuterio por un protón, un electrón y un neutrón, y el tritio por la presencia de dos neutrones. Se ha estimado que en el mundo quizás existen 15 gramos de tritio. Seguramente cuando usted ve la tabla periódica observa que la masa de los elementos está dada algunas veces en número fraccionario. Estamos viendo, por ejemplo, el boro tiene 10.811, en este caso gramos el mol. El carbono 12.0107. La pregunta es ¿de dónde vienen estos decimales? Pues precisamente viene por la presencia de los isótopos en la determinación de las masas respectivas. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de masa atómica a partir de la abundancia de los isótopos.
En el caso del oxígeno se sabe que tiene 3 isótopos, oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18, y estamos viendo la abundancia relativa de cada uno de los isótopos y la masa en unidades de masas atómicas. Haciendo un cálculo de cada uno de la aportación de los diferentes isótopos, obtenemos una masa total para el elemento promedio de 15.99, que es semejante a la que aparece en la tabla periódica que usted observa cuando maneja la tabla periódica de los elementos. Es exactamente el mismo proceso para los elementos restantes de la tabla periódica. Ocasionalmente hay tablas periódicas que presentan números mayores o números menores, quizás producida por determinaciones más precisas de la masa contribuyente de los distintos isótopos. Aquí estamos viendo una tabla como la que le mencionó usted, donde aparecen la abundancia, las masas de distintos elementos químicos. Vamos a ver a continuación algunos usos de los isótopos. Tiene distintas aplicaciones, comentábamos al inicio, tanto en ciencia como en medicina. La pregunta es, antes de entrar en materia, ¿dónde se producen los isótopos de manera natural? Casi siempre se producen en la estratosfera por golpeamiento de la radiación electromagnética contra los átomos atmosféricos. Eso hace que se generen átomos más pesados, en este ejemplo de carbono. Carbono que en el ciclo del agua, por ejemplo, entran en disponibilidad en los distintos componentes de la biosfera. Como lo estamos viendo, después en las cadenas alimenticias, los organismos adquieren estos isótopos y entran a formar parte de su cuerpo. Y eso precisamente es lo que sirve en un momento dado a los científicos para hacer determinaciones con base en la presencia de los distintos isótopos de las distintas cadenas. Entremos ahora sí en la materia de algunos usos. El caso del carbono tiene una vida media de 5.715 años y tiende espontáneamente a convertirse en carbono 13 y posteriormente en carbono 12. Y le sirve precisamente esa circunstancia a los científicos para datar o fechar algunos procesos, huesos, vestigios humanos y también para algunos procesos ecológicos. No todos los isótopos tienen esa duración. Estamos viendo en esta tabla los distintos años que dura el decaimiento de los distintos isótopos que son utilizados en ciencia. Algunos duran unos cuantos días y algunos duran algunos miles de millones de años. En biología, por ejemplo, se utilizan los isótopos como el carbono 12, carbono 13, para determinar la dieta de herbívoros y el tipo de vegetación y hábitat que el organismo está, pues, donde habita y lo que consume. El nitrógeno permite la deducción de cadenas tróficas. El oxígeno se utiliza para inferir climas, tipo de hábitat, patrones de migración y también procesos fisiológicos en los que intervienen estos átomos. En paleontología tiene un uso muy conocido. Sirve, por ejemplo, para determinar o fechar la edad en que aproximadamente vivió un organismo y que posteriormente se extinguió. Lo único que se requiere son muestras y se pueden obtener pequeñas muestras de la misma para hacer las determinaciones de rocas, fósiles o restos. Un ejemplo es la capa de iridio, que es un elemento químico presente frecuentemente en los meteoritos, pero raramente encontrado en la Tierra. Y eso ha servido para fortalecer la hipótesis de Walter Álvarez sobre la extinción de los dinosaurios. Aquí estamos viendo unas fotografías que ilustran la capa de iridio. En antropología tiene un uso muy interesante. Por ejemplo, sirve para determinar la edad de pinturas rupestres o, como en el caso de Ötzi, un cuerpo encontrado en la frontera entre Italia y los Alpes,
para determinar que esta persona murió hace más de 3.000 años. O en este caso, un cuerpo encontrado en un pantano, que al principio se pensó que había sido un asesinato reciente, pero que después se determinaría que había sido muy probablemente un sacrificio llevado a cabo hace cientos de años. En medicina tiene mucha aplicación. Tenemos que la parte de la medicina encargada del manejo de los isótopos es la medicina nuclear, que se utiliza básicamente para tratar algunos aspectos médicos graves. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo el isótopo, especialmente de yodo, en un momento dado se acumula en la tiroides y puede servir de diagnóstico a un médico especializado en este tipo de técnica. Sin embargo, ocasionalmente los isótopos han sido causa de accidentes. Posiblemente el más famoso es el de Chernóbil, que en 1986, durante una prueba de seguridad, llevó a la liberación de grandes cantidades de radiación a partir del pueblo de Chernóbil. Vemos aquí las isolíneas de la distribución hacia Europa de grandes cantidades de radiación. Aquí estamos viendo el significado de esta gráfica, de esta, imagen, donde estamos viendo la cantidad de radiación más allá de lo normal. Esta foto de satélite ilustra el accidente. Algunas de las consecuencias de la exposición de las personas que participaron en el combate de este problema, pues tenemos en algunos casos quemaduras graves, algunos desarrollaron cáncer y otros sobrevivientes envejecimiento prematuro. En la fauna se registró problemas de teratogénesis, es decir, malformaciones ocasionadas por la exposición de la madre gestante a altas concentraciones de radiación. El equipo especializado para la detección de la radiación viene siendo el contador Heger-Müller, en honor a las personas que lo diseñaron. Este es un Heger-Müller y estos son variantes de este aparato. Otro problema que tenemos es la producción de electricidad a partir de reactores nucleares. El combustible tiene una cierta vigencia, sin embargo, pierde esa energía, pero los desechos todavía siguen emitiendo grandes cantidades de radiación, por lo que una solución ha sido enterrarlos en minas de sal o a grandes profundidades, con el consecuente riesgo de contaminación de mantos freáticos. En el pasado se registraron que algunos países incluso vertían estos desechos directamente al mar. Hasta donde se sabe, esto ha disminuido, aunque no se sabe si ya está prohibido a nivel mundial. Por mi parte sería todo. Cualquier duda, nos vemos en clase. Gracias.